Bien. A ver, ayer a la mañana, alrededor de las 7, 7:15, un vecino avisó en un grupo del barrio que había un operativo policial donde estaba cortada la calle Holber entre Giribone y Álvarez Tomás, completamente cortada, con mucho despliegue policial. Automáticamente, bueno, nos empezamos a comunicar a ver qué estaba pasando ahí eso es el centro de Villa Ortúzar. Eh, a ver qué estaba pasando, nos pudimos comunicar con una familia que vive ahí en esa calle y nos informaron que había llegado un equipo de la Guardia de Auxilio del gobierno de la ciudad con un arquitecto que estaban tratando de hacer un informe sobre el riesgo de derrumbe de la propiedad y que había un despliegue policial enorme. Eso nos dio la alerta de que se venía uno de estos procedimientos de desalojo ilegal que Jorge Macri celebra todo el tiempo en nuestros mails, ¿no? Ya creo que van 800 y pico, que, bueno, eso, ilegalmente entran a la casa de la gente, hay un arquitecto que firma que hay un riesgo de derrumbe, totalmente inchequeable, y aprovechan eso para sacar a la gente de su casa y tapiar el inmueble. Bueno, enseguida nos dimos cuenta que era lo que estaba pasando. La particularidad de este caso es que en realidad son dos inmuebles, que es el mismo lote, pero son dos casas diferentes, que pertenecen a la traza de la ex autopista 3, que bueno, el conflicto de la traza de la ex Auto 3 tiene ya más de 40 años, y a fines del 2024 se sancionó una ley específica para la solución habitacional de quienes viven en esos inmuebles que establece explícitamente que quedan suspendidos los desalojos hasta tanto se defina si a esas personas les corresponde el beneficio que contempla la ley o no. Entonces, los vecinos que por suerte están muy informados sobre sus derechos, enseguida le plantearon a los funcionarios del gobierno de la ciudad que no correspondía a lo que estaban haciendo porque ellos están dentro de un programa habitacional diferente y que hay una ley que los protege. Ahí la verdad es que estos funcionarios bajaron un cambio. Nosotros llegamos para acompañar, hubo presencia vecinal, les planteamos la misma situación, alertamos a distintos legisladores también y en 20 minutos, media hora, tuvieron que dispersar el operativo policial y los funcionarios tuvieron que retirarse, dejaron un acta de ciertas intervenciones que hay que hacer en las casas como para justificar el mamarracho que habían hecho, pero no pudieron llevar adelante el desalojo que tenían planificado. Ahora, si no estaban comprendidos en la ley de la U3, ¿qué pasa? Porque, Eso era un desalojo, eso era uno más de los desalojos administrativos de Jorge ¿pero no lo Macri. frenó el fallo de Gallardo? Entiendo que sí, porque en realidad es una cautelar que apeló el gobierno de la ciudad. Pero igual lo siguen haciendo. No lo siguen haciendo, por supuesto. Lo que O yo sea, no me quedó cumplen con el fallo. pendiente, exactamente, me quedó pendiente chequear el estado de la apelación. No, además, encima ahora estamos en feria judicial, entonces sospecho que aprovechan también ese momento para hacer estas cosas. Porque sí, en el marco de uno de los cientos de desalojos, hay un amparo que tramita en el juzgado del juez Gallardo, que dictó una cautelar esgrimiendo un procedimiento que protege a los vecinos frente a esas maniobras ilegales. Entonces deberían no hacer estas cosas. ¿Y cómo es la situación de las familias, de las vecinas, los vecinos que viven en este lote? Son familias de laburantes que viven en esos inmuebles hace ya más de 10 años y que están en proceso de incorporación a la ley de la traza. Hicieron el procedimiento de la ley, hay que solicitar la incorporación, no es automático, sino que cada persona que aspira a ser beneficiario tiene que presentar una nota por la mesa de entrada del gobierno de la ciudad. Las dos familias presentaron en tiempo y forma hace ya, te diría que en uno de los casos más de un año y en otra un poquito menos, pero no tanta diferencia, y todavía no hay una resolución definitiva por parte del organismo que se encarga de la traza, que es la unidad ejecutora para la renovación de la EXAU 3. Entonces, esas familias hoy están en una situación en la que son aspirantes a beneficiarios de esa ley, pero todavía sin el acto administrativo firme que, valga la redundancia, los confirme en esa situación. Y un poco atendiendo a este hecho, bueno, recuerdo hace unos años un incendio que muy triste, que tuvo mucha repercusión y que ustedes hicieron un gran trabajo allí con las familias en la plaza. Em,
¿Cuál es la situación general del hábitat, de la vivienda en el barrio? Digo, más, sobre todo con estas Y personas que están en una situación mucho más vulnerable, ¿no? A ver, el barrio de Ortúzar está atravesado de punta a punta por los inmuebles de la Traza del Éxodo 3. No son las únicas familias en situación de cierta vulnerabilidad habitacional, pero lo de la traza es lo que más se nota porque es un tendido ininterrumpido que va desde La Pampa hasta que termina el barrio en el Cano, atravesando de punta a punta. Hay distintas situaciones de las familias según cómo han conseguido algún trabajo. Quienes tienen algún trabajo formal están un poquito mejor, pero la realidad es que la situación de precariedad habitacional es la misma para todos porque ninguno es propietario de ese inmueble, ninguno puede ni siquiera alquilarlo porque a pesar de que muchas familias hicieron el intento de poder regularizar su situación en su debido momento, no ha habido de parte del gobierno de la ciudad una actuación proactiva para solucionar eso. Y hoy estamos en este proceso a la espera de que la burocracia administrativa agilice un poco los tiempos también, porque como te decía al inicio, es una lucha que lleva más de 40 años. Hay una ley original, que es la ley 324, que es del año 2000, y hay esta nueva ley del 2024. Son 26 años de atraso, 26 años de demora de familias con un derecho adquirido a través de leyes votadas en la legislatura de la ciudad. La 324 fue una ley votada con todos los votos, con los 60 votos, y la 6769 fue una ley que tuvo en contra, creo, o tuvo dos o tres abstenciones de los libertarios, pero fue una ley votada por amplísima mayoría. O sea, hay un consenso absoluto en la representación parlamentaria, y el Poder Ejecutivo, la verdad es que se demora más de lo que uno quisiera. Eso obviamente genera que las familias en muchos casos están en una situación de vulnerabilidad o de precariedad que a veces ni siquiera pueden arreglar las cosas que se rompen en sus domicilios, porque como no son propietarios, están medio en un limbo en el que si gastan guita, después no saben si es guita que que les va a quedar a su favor o que van a poder recuperar. Entonces hay casas en las que la situación es peor que en otras, y que si viene un arquitecto como estos que vienen con mala predisposición, se pueden agarrar de alguna cosita para firmar informes negativos, pero no es responsabilidad de los vecinos, sino que es responsabilidad del gobierno de la ciudad por la demora en el cumplimiento de la ley, y porque no, quien tiene la verdadera responsabilidad de que esos inmuebles estén habitables en condiciones es el gobierno de la ciudad, porque es el propietario de esos inmuebles hasta tanto se defina el beneficio de esta familia. En el caso de Charlone, que bien recordás vos, justamente fue la precariedad habitacional la que provocó un incendio, dejando en la calle a 20 familias, un montón de pibitos. Seguramente vos te acordás lo que fueron esos días en la plaza, familias enteras acampando porque el gobierno de la ciudad no les daba ni siquiera un hotel. Y lo que tuvimos que luchar para que se pudiera garantizar un hotel. Después luchamos para que se les garantizara una solución habitacional definitiva, que fue la promesa de incorporarlos en esta ley, en la nueva ley que iba a haber de la traza. Y justo ahí me acordaba, cuando llegó el momento de la discusión del texto final de la ley, todas esas familias estaban quedando afuera. Y fuimos desde el bloque de Unión por la Patria, que nos pusimos firmes y que modificamos la propuesta que el oficialismo quería imponer para que reconocieran actas que ellos mismos habían firmado en el marco de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público de la Defensa, donde se garantizaba que esas familias iban a entrar en la ley. Y también sumo algo más que viene a colación con respecto a esta cuestión del el trabajo territorial, la militancia territorial, la participación vecinal y el vínculo con lo representativo, con lo parlamentario, porque esta cláusula de no desalojo que existe y que fue la que nos permitió frenar el desalojo ayer, existe justamente porque nosotros entre 2023, después del caso de Charlones, y 2024 empezamos a detectar numerosos procesos judiciales en la traza del Exau 3 que impulsaban desalojos. Cuando nos sentamos a pensar qué podíamos hacer con eso, todavía no existía esta ley, entonces vimos que había una ventana de posibilidad y lo que planteamos fue la exigencia de que la ley contuviera una cláusula de suspensión de desalojos. Es decir, justamente el conocimiento del barrio, el conocimiento del territorio, la articulación vecinal es lo que hizo que hubiera un marco legislativo eh, disponible para suspender un desalojo que podría haber ocurrido ayer. Entonces, me parece que ahí hay también un proceso virtuoso, ¿no? De cómo
la articulación territorial, cuando tiene una correcta representación legislativa, efectivamente protege a los vecinos y las vecinas y le puede poner un freno a los atropellos del gobierno de Jorge Macri. Bueno, qué interesante, la verdad, porque es una demostración de una situación que es generalizada. En el caso de Villa Ortúzar, este es el primer intento de desalojo que ocurre en el marco de este nuevo modus operandi con el peligro de derrumbe. Sí, sí. Tenemos otra situación de avance por un desalojo que todavía no se concretó y que también estamos tratando de pararlo. No es en el marco de esto del riesgo de derrumbe, sino que es una situación en la Plaza Malaver, que seguramente también estuviste viendo hace un par de meses, que son también inmuebles que están sobre la plaza, que nunca se concretó, se expropiaron para sumar a la plaza, pero nunca se concretó, que viven familias hace 70 años y que ahora de repente los quieren desalojar, que ahí también hay un proyecto legislativo presentado para permitirle a esas familias poder adquirir esos inmuebles y regularizar su situación. Eso por ahora también está parado, pero bueno, estamos con todas las alertas prendidas porque sabemos que lo único que tiene Jorge Macri para mostrar lamentablemente es la crueldad. Chipa, te agradezco un montón por este rato y Gracias, por contarnos con gracias a tanto vos, detalle Martín. todo. Te mando un abrazo. Gracias siempre. Abrazo. Abrazo.